Lo vi todo desde el umbral de la puerta. Con el equipaje improvisado a mis pies, mi hermano mayor, Javier, sosteniendo el acta de desheredación como si fuera un trofeo de caza. Mientras mis padres, esos fantasmas mudos, desviaban la mirada hacia el suelo de baldosas rojas de nuestra casa en el barrio de Triana, Sevilla. Eres una carga, Mateo. Y esta familia no soporta más pesos muertos. Me escupió él, su voz ronca por el tabaco y el rencor acumulado. Y en ese instante supe que la sangre que nos unía era solo un lazo frágil, listo para romperse con un chasquido. Pero lo peor no fue el exilio forzado a los 25 años, ni la herencia robada que él se embolsó con la complicidad silenciosa de mamá y papá, no. Lo devastador fue darme cuenta de que el amor familiar, ese mito que nos venden desde niños, era solo una ilusión que Javier acababa de destrozar con sus propias manos, dejándome solo en la calle polvorienta bajo el sol abrasador de Andalucía. Aquel día de verano del 2008. Sevilla bullía con el calor que hace que el Guadalquivir parezca un río de mercurio fundido. Yo había regresado de mi viaje por el sur, mochila al hombro y sueños de fotógrafo freelance en la cabeza, solo para encontrar la casa patas arriba. Javier, 3 años mayor que yo, había tomado las riendas del negocio familiar, la pequeña fábrica de cerámicas que papá heredó de su abuelo, un legado de azulejos pintados a mano que decoraban patios y fachadas en toda la ciudad. Él siempre fue el hijo dorado, el que estudiaba en la universidad privada mientras yo chapuceaba en talleres para pagar mis estudios de bellas artes. Pero esa mañana, cuando crucé el umbral con el olor a jazmín del patio flotando en el aire, encontré a la familia reunida en el salón como en un juicio sumario. «Siéntate, Mateo», dijo papá con esa voz cascada que usaba para dar órdenes en la fábrica, pero sus ojos evitaban los míos. Mamá, con su delantal manchado de harina de las empanadas que preparaba para las fiestas, se retorcía las manos como si estuviera amasando un pecado. Javier, erguido en el sillón de cuero que fue de abuelo, desplegó los papeles, facturas falsificadas, deudas inventadas en mi nombre, un préstamo que supuestamente yo había contraído para financiar vicios. Todo era una patraña tejida con maestría. Porque Javier necesitaba liquidez para su ambición, expandir la fábrica y casarse con Elena, la hija de un Kenstrachter influyente en el ayuntamiento. Yo, el hermano menor soñador, era el chivo expiatorio perfecto. Has estado robando de las arcas, Mateo. Lo hemos comprobado todo, mintió él, y mis padres asintieron como marionetas, sin una sola pregunta, sin un atisbo de duda. Intenté defenderme, por supuesto. Mostré mis extractos bancarios, las fotos de mis exposiciones en galerías de Cádiz, pero Javier las barrió con un gesto de la mano. Pruebas manipuladas. Eres un mentiroso nato, como siempre. El golpe fue certero, recordé las peleas de infancia, cuando él me acusaba de romper sus juguetes para quedar como el héroe ante nuestros padres. Aquella vez, en el salón que olía a cera de abeja y a humo de cigarrillos, el aire se espesó con el peso de la traición. Mamá sollozó un poco, pero fue un llanto seco, sin consuelo. Papá murmuró algo sobre la familia primero, y Javier selló mi destino con una orden de desalojo notarial. Salí de allí con una maleta raída y el corazón hecho trizas, caminando por las callejuelas de Triana donde los flamencos cantaban en las tabernas, ajenos a mi ruina. Los primeros meses fueron un infierno de supervivencia. Dormí en hostales baratos cerca del río, comí bocadillos de tortilla en plazas públicas, y busqué trabajo como un poseído. Sevilla, mi ciudad natal, se convirtió en una enemiga indiferente, sus patios floridos me recordaban el hogar perdido. Sus fiestas de feria me excluían como a un paria. Encontré empleo como ayudante en un estudio fotográfico en el centro, regenteado por un viejo andaluz llamado Ramón, que olía a colonia barata y a recuerdos amargos.
La familia es como el vino, a veces se agrieta y te deja un sabor a hiel, me dijo una noche, mientras revelábamos fotos de bodas felices que contrastaban con mi miseria. Ramón se convirtió en mi primer salvavidas. Un hombre viudo que me prestó su sofá y me enseñó a canalizar el dolor en imágenes crudas, fotos que capturaban la podredumbre detrás de las sonrisas. Pero el rencor crecía como una enredadera venenosa. Cada noche, en la penumbra del estudio, repasaba mentalmente las caras de mi familia, la codicia en los ojos de Javier, la cobardía en la mueca de papá, el silencio cómplice de mamá. ¿Por qué no me defendieron? ¿Por qué permitieron que su hijo mayor me despojara de todo? Escribí cartas que nunca envié, páginas llenas de veneno que quemaba en el fregadero. Soñaba con venganzas absurdas, incendiar la fábrica, envenenar el vino en sus cenas familiares. Pero sabía que eso me convertiría en el monstruo que ellos veían en mí. No, mi justicia sería fría, calculada, como un azulejo tallado con precisión. Empecé a investigar, contacté con un primo lejano en Madrid, un abogado fracasado pero astuto, que por un módico precio me dio acceso a registros públicos. Descubrí las irregularidades en la fábrica, evasiones fiscales, sobornos a inspectores. Javier no era solo un traidor, era un ladrón a gran escala. Años pasaron como un río turbio. En 2012, Ramón murió de un infarto, dejándome el estudio como herencia. Lo transformé en mi fortaleza, Sombras de Sevilla. Un taller de fotografía que documentaba la cara oculta de la ciudad, corrupción en el ayuntamiento, infidelidades en las altas esferas. Mis fotos empezaron a venderse en exposiciones, y con el dinero acumulé pruebas contra Javier. Una noche de 2000 Queens, en una taberna de la Macarena, conocí a Lucía, una periodista de ojos verdes y cicatrices emocionales, que investigaba escándalos inmobiliarios. Tu hermano es un pez gordo ahora, me dijo ella, sorbiendo su manzanilla. Su alío con el Kenstructor S. Y la fábrica es solo la punta del iceberg. Lucía se convirtió en mi aliada, mi confidente. Y quizás algo más, sus besos en la oscuridad del estudio borraban temporalmente el odio que me consumía. Pero el fuego interno no se apagaba. Cada feria de abril, cuando veía las luces y oía los cantes, recordaba cómo Javier me había vetado de las celebraciones familiares. No mereces el honor de Triana, me había dicho. Honor. Esa palabra me obsesionaba. En 2020, la pandemia azotó Sevilla como un látigo divino, y la fábrica de Javier tambaleó, deudas acumuladas, trabajadores despedidos en masa. Él, ahora un hombre de 45 con canas prematuras y un matrimonio en las rocas con Elena, empezó a mendigar favores. Mis padres, envejecidos y frágiles, vivían en un piso modesto que él les había regalado como limosna. No me contactaron, por supuesto. Pero yo vigilaba desde las sombras, mi cámara capturando sus miserias, papá tosiendo en un banco del parque, mamá rezando en la catedral con rosario en mano. El regreso se gestó en una noche de tormenta en 2025. Lucía y yo, en la cama revuelta del estudio, trazamos el plan. No lo destruyas con fuego, Mateo. Úsalo contra sí mismo, susurró ella, su aliento cálido contra mi cuello. La justicia no sería un puñetazo, sino un espejo que le devolviera su propia imagen distorsionada. Reuní las pruebas, documentos falsificados, transferencias bancarias ilícitas, testimonios de ex empleados. Todo apuntaba a una red de corrupción que Javier tejía con políticos locals. Mi primo abogado, ahora en un bufete decente, pulió el caso. Esto podría hundirlo por años, me dijo por teléfono, su voz excitada. Pero no era suficiente. Quería que sufriera como yo sufrí, el despojo lento, la traición de los suyos. El primer paso fue anónimo, una filtración a un periódico local.
El titular salió en portada: El imperio de azulejos, corrupción en Triana. Javier entró en pánico. Lo vi en las noticias. Su cara demacrada en una rueda de prensa improvisada. Llamó a mis padres, gritando por teléfono según Lucía, que hackeó sus correos por diversión. Ellos, los mudos de siempre, le suplicaron calma. Pero el nudo se apretaba. Envié una carta a mamá. No de odio, sino de recordatorio. ¿Recuerdas cuando me enseñaste a pintar azulejos? Ahora pinto la verdad. Ella no respondió, pero supe que el silencio se había roto en su interior. El regreso a la casa familiar no fue un acto de redención, sino el preludio de una sinfonía de venganza que componía nota a nota en la quietud de mis noches insomnes. Era finales de primavera en Sevilla, cuando los naranjos del Alcázar derramaban su perfume ácido sobre las aceras, y el aire vibraba con el rumor de las guitarras en las peñas flamencas. Yo, Mateo el desterrado, ahora un hombre de 37 con arrugas prematuras y una barba que ocultaba sonrisas falsas, crucé el puente de Triana al atardecer, el Guadalquivir reflejando el sol poniente como un cuchillo de oro. Lucía me acompañaba en espíritu: hazlo por nosotros, no por ellos. Me había dicho antes de partir a Madrid por una investigación. Su ausencia era un vacío que llenaba con determinación fría. La casa estaba igual y distinta, las mismas rejas forjadas con motivos arabescos, pero ahora cubiertas de hiedra salvaje que trepaba como mis recuerdos asfixiantes. Toqué el timbre oxidado, y el eco resonó como un veredicto. Fue mamá quien abrió, su figura encorvada bajo el peso de los años, el pelo blanco recogido en un moño deshecho. Sus ojos, esos ojos castaños que una vez me arrullaron con cuentos de duendes andaluces, se abrieron como platos. Mateo. ¿Eres tú?, balbuceó, y por un segundo creí ver lágrimas, pero era solo el reflejo del crepúsculo. La abracé, rígido como un poste, oliendo a su colonia de lavanda mezclada con el moho de la soledad. He vuelto, mamá, para arreglar lo que se rompió. Papá estaba en el patio, regando los geranios con manos temblorosas, su espalda encorvada por décadas de cargar sacos de arcilla en la fábrica. Al verme, dejó caer la manguera, el agua salpicando las baldosas como lágrimas tardías. Hijo, murmuró, y nos abrazamos en silencio. Un abrazo que duró lo que un suspiro y pesó como una losa. No hablaron de Javier de inmediato, en cambio. Me sirvieron gazpacho frío y jamón serrano, como si la normalidad pudiera coser las grietas. Cenamos en la cocina, bajo la luz amarillenta de la bombilla, y ahí salió el primer tu hermano. Está en problemas, Mateo. La fábrica. Papá calló, pero sus ojos suplicaban. Mamá añadió: no lo culpes todo a él. Éramos nosotros los que fallamos. ¿Fallaron? Quise gritar que su silencio fue el primer golpe, que permitieron que Javier me moldeara como arcilla blanda en sus manos ambiciosas. Javier llegó esa misma noche, alertado por un mensaje de mamá o quizás por su paranoia creciente. Entró como un toro en la plaza, alto y ancho, con el traje arrugado y el olor a whisky barato impregnando su camisa. ¿Qué cojones haces aquí?, gruñó, deteniéndose en el umbral del salón. Yo me levanté del sofá, calmado, con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Vengo a reclamar lo mío, hermano. Y a ver si esta familia sobrevive a la verdad. Sus puños se cerraron, venas abultadas como raíces enfurecidas, pero se contuvo. Los años lo habían ablandado, o quizás era el miedo a la policía que rondaba su puerta. Nos sentamos frente a frente, separados por la mesa de roble donde comulgamos de niños, y el aire se cargó de electricidad estática. ¿Qué quieres? ¿Dinero? Toma. Y lárgate, escupió él, sacando un talonario como si el papel pudiera borrar la sangre. Le conté entonces, con voz pausada como un monólogo de Lorca,
Sobre las noches en la calle. Los trabajos precarios. La forma en que su traición me forjó en un hombre que ahora fotografiaba ruinas humanas para ganarse la vida. No quiero tu limosna, Javier. Quiero justicia. Aquella desheredación fue ilegal. Lo sé todo sobre las facturas falsas. Su rostro palideció, y por un instante vi al niño que me defendía de los matones en el colegio, no al depredador que emergió después. ¿Cómo? ¿Tú? ¿Investigando? Eres un perdedor, Mateo. Siempre lo fuiste. Pero su voz temblaba, y supe que el anzuelo estaba clavado. Los días siguientes fueron un baile tenso de civilidades falsas. Ayudé en la casa, arreglé goteras. Pinté el patio. Escuché las quejas de papá sobre la artritis que le robaba las manos. Mamá y yo cocinábamos juntos, reviviendo recetas olvidadas, albóndigas en salsa, torrijas con miel, pero cada bocado sabía a ceniza porque su arrepentimiento era tibio, no abrasador. Deberíamos haberte defendido, admitió ella una tarde, mientras pelábamos patatas bajo el limonero. Pero Javier era el fuerte, el que prometía futuro. Fuerte. Esa palabra me revolvió las tripas. Javier, en su juventud, había sido el pilar, el que sacó la fábrica de la quiebra en los 90, el que cortejó a Elena con bailes en la feria. Pero su fuerza era egoísmo disfrazado, y yo lo sabía porque lo había visto nacer, en la adolescencia, cuando robó mis ahorros para un viaje con amigos, en la adultez, cuando sedujo a mi novia de entonces, una chica de Huelva, solo por deporte. Lucía me llamaba a diario desde Madrid, no te ablandes, amor. Recuerda por qué estás ahí. Sus palabras eran mi brújula. Mientras, profundizaba en las grietas de Javier. Una noche, rebuscando en el ático bajo pretexto de limpiar trastos, encontré cajas de documentos, contratos turbios con el ayuntamiento, pagos en negro a obreros, fotos de Elena en brazos de otro hombre. El matrimonio de Javier era un cascarón vacío, ella, harta de sus ausencias, buscaba consuelo en un amante de la alta sociedad. Le envié una foto anónima a Elena, no por maldad pura, sino para que el castillo de naipes empezara a tambalearse. Javier lo descubrió días después, la oyó gritando por teléfono, acusándolo de todo. Vino a mí esa medianoche, ebrio y furioso, rompiendo una silla contra la pared. Fuiste tú, cabrón, siempre arruinándolo todo. Lo enfrenté en el patio, bajo la luna que bañaba los geranios en plata fría. No, hermano. Tú lo arruinaste todo cuando me echaste. ¿Recuerdas esa noche? Yo con 25. Tú con el talonario en mano. Y ellos callando. Se abalanzó sobre mí, pero lo esquivé. Éramos dos sombras danzando un flamenco mortal. Papá intervino, separándonos con brazos débiles. Basta. Somos sangre. Sangre. Esa noche, Javier se marchó tambaleante, y yo me quedé despierto hasta el alba, el pulso latiendo como un tambor de venganza. El plan avanzaba, mi primo abogado presentó la demanda por fraude hereditario, y los periódicos locals olfatearon sangre fresca. Pero el rencor no era lineal, tenía curvas traicioneras. Una mañana, mamá me mostró una carta amarillenta de 1995, la confesión de Javier sobre un accidente en la fábrica. Un obrero muerto por negligencia. Encubierto por papá. Él cargó con eso solo, Mateo. Por eso se endureció. ¿Explicación? ¿Perdón? No. Era otro ladrillo en el muro de su culpa colectiva. Empecé a cuestionar mi propia rabia. ¿Era Javier el villano? ¿O un hombre roto por secretos que yo ignoraba? Lucía, en una llamada, me advirtió, no caigas en su trampa emocional. La justicia no pide compasión. Tenía razón. Preparé el siguiente golpe, una entrevista anónima con un ex empleado, grabada en mi estudio, que detallaba los abusos laborales. La filtré a Lucía,
y ella la publicó en un portal nacional. El impacto fue sísmico. Javier perdió un contrato gordo con el ayuntamiento. Vi su foto en las noticias. Ojeras profundas, prometiendo transparencia. Mis padres, atrapados en el medio, me suplicaron mediar. Por la familia, dijo papá, con voz quebrada. Familia. Esa palabra ahora era un veneno dulce. Asentí, pero en mi mente, el clímax se acercaba, confrontarlos a todos. Desnudar las mentiras en una cena familiar que yo mismo organizaría. Invité a Elena, a tías y primos, bajo pretexto de reconciliación. Javier aceptó, a regañadientes. Veremos quién sale herido esta vez, murmuró por teléfono. En esas semanas, Sevilla se volvió un laberinto de emociones. Paseaba por el barrio de Santa Cruz, donde las paredes blancas susurraban historias de amantes traicionados, y me preguntaba si mi venganza me liberaría o me encadenaría más. Lucía regresó una noche, trayendo vino de Rioja y promesas de futuro. Estás al borde, Mateo. No saltes solo. La amé en la oscuridad del estudio, su cuerpo un bálsamo contra el frío interior. Pero al amanecer, el odio renació, una llamada de Javier, suplicando ayuda. Hermano, esto nos hunde a todos. No. Era hora de que pagara el precio completo. La cena de reconciliación se cocinó a fuego lento en mi mente durante días. Un guiso de intenciones ocultas sazonado con sal de resentimiento y pimienta de anticipación. Elegí el restaurante El Patio de los Naranjos. Un rincón escondido en el corazón de Sevilla, con mesas bajo arcos moriscos y el aroma de azahar filtrándose por las celosías. Era un lugar neutral, lejos de la casa familiar, donde las sombras de las velas podían ocultar lágrimas o sonrisas fingidas por igual. Invité a todos, Javier y Elena, mis padres, un par de tías chismosas de 2 hermanas, y hasta mi primo el abogado, disfrazado de amigo de la familia. Lucía declinó, seré tu ángel de la guarda desde la barra, me dijo, y su presencia invisible me daba alas. Llegué temprano, con un traje oscuro que olía a naftalina del armario de Ramón, y una carpeta de cuero bajo el brazo, el dossier de pruebas, páginas que pesaban como plomo. El camarero, un joven con acento gaditano, me sirvió un fino mientras esperaba, y el alcohol quemó mi garganta como un recordatorio de la sed de justicia. Mis padres fueron los primeros, mamá con un vestido floreado que le colgaba como un sudario, papá apoyado en un bastón de madera de olivo. Nos sentamos en la mesa redonda, y el silencio inicial fue un velo tenso. Hemos echado de menos tus fotos, hijo, dijo mamá, intentando romper el hielo con una sonrisa frágil. Asentí, pero mi mente estaba en las imágenes que capturé de su decadencia, papá en el hospital por un derrame leve, mamá sola en misas vacías. Javier y Elena entraron como un vendaval contenido. Él, con corbata floja y ojos inyectados en rojo. Ella, rubia y etérea, con un vestido rojo que gritaba desafío. El aire se espesó al instante. Mateo, qué sorpresa, ironizó él, besando mis mejillas con labios fríos. Elena me abrazó con calidez fingida, susurrando, gracias por la foto, me abrió los ojos. Javier la miró como un lobo herido, pero se sentó, pidiendo coñac doble. Las tías llegaron charlando de cotilleos, aliviando la atmósfera con anécdotas de ferias pasadas, pero yo dirigía el baile, brindis por la familia, platos de gambas al ajillo y paella humeante que nadie probaba con ganas. La conversación fluyó como un río minado, recuerdos de infancia, la fábrica en sus días de gloria. El accidente del 95 que mamá mencionó de pasada. Javier se removió incómodo cuando salió el tema, fue un mal paso. Pero lo superamos. Gruñó. Y papá bajó la vista al mantel. Yo esperé el momento preciso, cuando el vino había aflojado lenguas y defensas. Hablemos de la verdad, familia, dije.
abriendo la carpeta con un chasquido que sonó como un disparo. Saqué el acta de desheredación, las facturas falsificadas, los testimonios. Esto no es un reencuentro, es un juicio. Javier, me robaste mi herencia para tapar tus agujeros. ¿Y vosotros? Miré a mis padres. Callasteis porque era más fácil. El salón pareció contraerse. Javier se puso pálido, su tenedor cayendo con estrépito. ¿Estás loco? ¿De dónde sacas esa mierda? Pero su voz era un hilo, y Elena soltó una risa amarga, de la misma fuente que mis fotos de hotel. Querido. Las tías jadearon. Mamá se tapó la boca. Papá murmuró una plegaria. Desplegué todo, las evasiones fiscales, los sobornos, el encubrimiento del accidente donde un obrero, Paco el Cojo, murió aplastado por una prensa defectuosa. Papá lo sabía. Javier lo ocultó. Y yo pagué el precio por vuestros pecados. Lágrimas rodaron por las mejillas de mamá. Perdóname, hijo. Teníamos miedo. Miedo. Esa palabra me enfureció más que el odio, miedo a la verdad, al escándalo, a perder el frágil castillo de su orgullo andaluz. Javier explotó entonces. Levantándose con silla volcada, eres un resentido. ¿Crees que, porque volviste de la nada, puedes juzgarnos? Yo salvé esta familia. Se abalanzó sobre la mesa, derribando copas, el vino tinto salpicando como sangre. Lo empujé, y rodamos al suelo en un torbellino de puños y maldiciones. Salvador. Ladrón. Querrás decir. Grité. Mi rodilla en su pecho. Papá gritó por ayuda. Las tías chillaron. Elena se apartó con desdén. Lucía intervino desde la barra, separándonos con la ayuda del camarero. Jadeantes. Nos miramos, en sus ojos vino solo rabia, sino un abismo de culpa que reflejaba la mía. La policía llegó minutos después, alertada por el escándalo. Javier, esposado temporalmente por alteración del orden, me miró con odio puro. Te arrepentirás, Mateo. Esto no acaba aquí. Pero en su voz había un quiebre, como si supiera que el telón caía. Mis padres, destrozados, me suplicaron en la calle empedrada, detén esto, por Dios. Les dije la verdad cruda, el silencio os destruyó antes que yo. Me marché solo, el Guadalquivir negro a mi lado, el corazón latiendo con una mezcla de euforia y vacío. La demanda avanzaba. Mi primo predijo una condena de 5 años para Javier por fraude. Pero la venganza, como el flamenco, tiene sus falsetas inesperadas. Días después, en el estudio, recibí una visita, Elena, con maleta en mano. Quiero ayudarte a hundirlo del todo, dijo, y me mostró correos incriminatorios de Javier con su amante, no uno, sino varios, incluyendo una transacción para silenciar a una mujer embarazada. ¿Hija ilegítima? El twist me golpeó como un mazazo. Javier no era solo corrupto, era un padre ausente. Un hipócrita que predicaba familia mientras la destruía desde dentro. Le di la mano a Elena, aliada inesperada. Su dolor espejo del mío. Lucía regresó, y en sus brazos encontré consuelo. Lo estás haciendo bien, murmuró. Pero el clímax se cernía, Javier. Libre bajo fianza. Me citó en la fábrica al amanecer. Hablemos como hombres, dijo por mensaje. Fui, cámara en mano, sabiendo que era una trampa o una confesión. El sol naciente teñía los hornos de rojo sangre, y allí estaba él, solo, con una botella de anís. Siéntate, Mateo. Hay algo que no sabes. Su voz era ronca, derrotada. Me senté en un barril de arcilla, el aire cargado de polvo y secretos. El amanecer en la fábrica era un espectáculo espectral, los hornos apagados exhalaban humo residual como almas en pena. Y el suelo de cemento agrietado crujía bajo mis botas como huesos viejos. Javier estaba allí, recostado contra una pila de azulejos a medio cocer.
La botella de anís medio vacía a sus pies. Su silueta recortada contra el resplandor rosado del horizonte sevillano. Ven, hermano. No muerdo. Ya no, dijo con una risa hueca que rebotó en las paredes encaladas. Dudé en el umbral. El olor a tierra húmeda y metal caliente revolviéndome el estómago. Pero el instinto o la curiosidad malsana me impulsó adelante. Esta era mi venganza. Y no podía detenerse a mitad de camino. Nos sentamos en taburetes improvisados, separados por 1 metro de silencio cargado. Él vertió anís en 2 vasos sucios, ofreciéndome uno con mano temblorosa. Por los viejos tiempos. Brindó. Y bebí un sorbo que quemó como ácido. Sus ojos, inyectados en rojo, evitaban los míos al principio, fijos en un azulejo roto que representaba un torero herido. Sé lo que piensas de mí, Mateo. El villano, el traidor. Y tienes razón en parte. Su confesión empezó lenta. Como un río que se desborda, el accidente de 95 no fue negligencia simple. Paco el Cojo, un amigo de juventud, había muerto porque Javier, borracho tras una discusión con papá, olvidó apagar una máquina. Papá lo encubrió por mí. Me dijo la familia Proutachi a los suyos. Pero desde entonces, cada azulejo que pintaba me recordaba su sangre. Escuché, el pulso acelerado, mientras él desgranaba el tapiz de mentiras. La desheredación no fue solo por dinero, era pánico. En 2008, Javier estaba al borde de la ruina, deudas de juego en casinos de Marbella. Elena embarazada de un hijo que no era suyo fruto de su infidelidad inicial. Necesitaba la herencia para tapar todo. Tú eras el eslabón débil, el soñador que nadie defendería. Mis padres, cómplices por omisión, callaron porque Javier los chantajeó con el secreto del accidente. Si habláis, todos caemos. El odio que bullía en mí se transformó en una náusea profunda. No era solo traición. Era una cadena de pecados que me salpicaba a mí también. ¿Por qué ahora? ¿Por qué contármelo? Pregunté, voz ronca. Javier se levantó, tambaleante, y caminó hacia un horno apagado, abriendo una compuerta con llave temblorosa. Dentro, envuelto en trapos, un fajo de cartas amarillentas y un sobre lacrado. ¿Por qué estoy acabado? Mateo. La demanda. Elena marchándose con el niño sí. Hay un crío de 6 años que no conoces. Y ahora. Cáncer. 2 meses. Me dijo el médico en el Virgen del Rocío. La palabra cayó como un yunque, cáncer. El twist que no vi venir. El que volteaba mi venganza como un guante. Él, el titán indistractable, reducido a un hombre roto por dentro. Lágrimas surcaron su rostro barbudo, no busco piedad. Solo que sepas la verdad antes de que te conviertas en el monstruo que yo fui. El sol ya trepaba, bañando la fábrica en luz cruda, y yo me quedé helado. El vaso de anís intacto en mi mano. Parte de mí quiso compadecerse el niño que jugaba con él en el Guadalquivir, construyendo castillos de arena. Pero el otro, el forjado en años de exilio, rugía por completitud. La verdad no borra el daño, Javier. Me echaste como a un perro, y mis padres. Él asintió. Amargo, ellos también pagan. Mamá tiene Alzheimer incipiente, papá. Deudas que no sabe manejar. Saqué mi cámara. No para herir, sino para capturar su confesión en fotos granuladas. El sobre con documentos que probaban todo, incluyendo la paternidad del niño. Un secreto que Elena usaría en el divorcio. Salí de allí al mediodía, el sol castigando como un juez imparcial, y caminé por las orillas del río hasta el estudio. Lucía me esperaba, con café fuerte y ojos preocupados. Cuéntame, exigió. Y lo hice, voz entrecortada. Ella me abrazó, esto cambia el juego. ¿Sigues adelante? Sí y no. La demanda prosiguió, pero modifiqué el enfoque, no destrucción total, sino exposición quirúrgica.
Entrevisté a la madre del niño ilegítimo, una camarera de Triana llamada Rosa, que criaba sola al pequeño Mateo sí, en mi honor. Ironía cruel. Su historia era un eco de la mía, abandonada, luchando por pan. Javier prometió ayuda, pero desapareció, dijo, con ojos duros como el azulejo. La reacción en cadena fue un torbellino. Javier se internó voluntariamente, alegando estrés. Pero los medios lo destrozaron, el rey de Triana cae, escándalos familiares y corrupción. Mis padres vinieron al estudio una tarde lluviosa, el agua goteando de sus paraguas como lágrimas contenidas. Papá confesó, te fallamos porque fallamos antes. El accidente nos rompió. Mamá, con voz frágil, añadió, perdóname, hijo. O al menos, entiende. Les mostré las fotos de Javier. No para herir, sino para unir. El perdón no es gratis, dije. Pero quizás podamos empezar. Elena se alió formalmente, testigo clave en la demanda, demandando pensión por el niño. Las tías, escandalizadas, cortaron lazos con Javier, aislándolo en su torre de marfil rota. Yo, en el epicentro, sentía el peso de las decisiones, cada paso hacia la justicia me acercaba a la libertad, pero también me hundía en el fango moral. Noches de insomnio, paseando por la Alameda de Hércules, donde prostitutas y artistas compartían bancos bajo farolas titilantes. ¿Valió la pena?, me preguntaba el reflejo en un charco. Lucía respondía con besos y planes, construiremos algo nuevo, sin sombras. El clímax se precipitó una semana después, Javier escapó del hospital, citándome en el puente de Triana al anochecer. Acabemos esto. Textit. Fui, corazón en la garganta, el viento del río azotando mi chaqueta. Él estaba allí, delgado como un espectro, con una pistola en la mano no apuntando, sino colgando floja. No es para ti. Es para mí. Si no aguantó. El pánico me invadió. ¿Suicidio? ¿Trampa? Baja eso, Javier. No así. Hablamos horas. El puente temblando bajo coches lejanos, desentrañando el nudo gordiano de nuestra sangre. Te odio. Pero te quiero, admitió él. Yo. Lágrimas calientes, yo a ti, hermano. Pero el daño está hecho. La policía llegó, alertada por un transeúnte. Javier se rindió sin resistencia. En la comisaría, mientras lo esposaban, me miró, justicia, al fin. Pero en sus ojos vi H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN. No derrota. Volví al estudio, exhausto. Y Lucía me esperó con brazos abiertos. El twist final, el sobre contenía no solo confesiones, sino una carta de abuelo, legando la fábrica a ambos hermanos por igual. Javier lo había ocultado, temiendo compartir. La herencia verdadera, irónicamente, era equitativa. El juicio fue un circo romano en la sala del Tribunal de Sevilla, con togas flotando como sudarios y flashes de cámaras perforando la penumbra como dagas de luz. Era julio de 2025. El calor sofocante filtrándose por las ventanas altas, haciendo que el aire oliera a sudor y a papel viejo. Me senté en la fila de testigos, flanqueado por Lucía, ahora mi prometida, con anillo de plata sencillo, y mi primo abogado, cuyo traje impecable contrastaba con mi camisa arrugada por noches de vigilia. Javier, en el banquillo del acusado, parecía un eco de sí mismo, mejillas hundidas, ojos hundidos en cuencas oscuras, el cáncer royéndole desde dentro como un topo voraz. Mis padres, en la galería pública, eran sombras grises, mamá aferrada al bolso como a un salvavidas, papá con bastón tembloroso. El fiscal, un sevillano de voz grave como un cante hondo, desplegó mi dossier como un mapa del tesoro maldito, facturas falsificadas, transferencias ilícitas, testimonios de obreros despedidos que juraban por la Virgen de la Esperanza. El acusado no solo defraudó a su hermano,
traicionó a una comunidad entera. Tronó. Y el jurado 12 andaluces de rostros curtidos asintió con murmullos. Javier, representado por un letrado novato, balbuceó defensas débiles, estrés familiar, errores contables. Pero cuando me llamaron al estrado, el silencio cayó como una cortina de plomo. Cuéntenos, señor Mateo, ¿cómo empezó esto? Me instó el juez, una mujer de 50 con gafas de montura fina. Respiré hondo, el micrófono amplificando mi voz como un confesor público. Relaté todo, la noche de la desheredación, el exilio en las calles de Triana, las fotos que capturé de miserias ajenas mientras la mía me devoraba. No busco venganza ciega, señoría. Busco equilibrio. Mi hermano me quitó mi parte, pero también se quitó a sí mismo. Miré a Javier entonces, y en sus ojos vi un destello, no odio, sino un reconocimiento mutuo, como dos gladiadores reconociendo al otro antes del golpe final. El público jadeó cuando mostré las fotos, no las crudas de corrupción, sino las íntimas, Javier de niño, riendo en el río, nosotros dos, azulejos en mano, soñando imperios. Elena testificó después, voz firme como el acero de una navaja. Javier no es solo un fraude, es un padre ausente. Este niño merece justicia. Mostró documentos del pequeño Mateo, el hijo ilegítimo, y el jurado se conmovió, madres entre ellos, con pañuelos en mano. Mis padres fueron llamados, mamá, sollozando. Admitió, callamos por miedo. Pero el silencio fue nuestro crimen mayor. Papá, con dignidad quebrada, añadió, la fábrica era nuestro orgullo, la convertimos en vergüenza. Sus palabras fueron un bálsamo ácido, validando mi dolor pero exigiéndome perdón prematuro. El clímax se irrumpió al mediodía, cuando Javier pidió la palabra. El juez accedió, y él se levantó, cadena floja tintineando. No negaré nada, empezó, voz ronca. Traicioné a mi hermano por cobardía. Encubrí la muerte de un amigo por pánico. El cáncer. Es mi castigo divino. Tosió. Un sonido húmedo y terrible. Y la sala contuvo el aliento. Mateo. Lo siento. No por la cárcel, sino por robarte la fe en la sangre. Lágrimas rodaron. Y por un segundo, el tribunal se humanizó, no acusados y jueces, sino almas rotas en un tapiz de errores. El jurado deliberó 2 horas. El veredicto, 5 años por fraude, 2 por evasión, libertad condicional por salud. Javier se derrumbó, aliviado y destruido. Pero el verdadero clímax fue privado, en la sacristía de la Catedral de Sevilla esa noche. La invité a todos, familia fracturada, bajo pretexto de oración. El aroma a incienso y cera virgen envolvía las capillas laterales, y nos reunimos en un rincón apartado, velas parpadeando como confesiones. Esto no acaba con el juicio, dije, voz eco en la piedra fría. Acaba con nosotros eligiendo. Javier, pálido bajo la luz dorada, extendió la mano, comparte la fábrica. Hermano. Como abuelo quiso. Acepté. No por piedad, sino por cierre, la herencia dividida. Yo gestionando la parte artística, azulejos con mis diseños. Él, desde la sombra, redimiendo deudas. Mamá abrazó a Javier. Luego a mí. Un círculo tembloroso. Papá murmuró, sangre perdona sangre. Pero el twist final me golpeó al salir, Lucía. En la plaza. Me entregó una prueba de embarazo. Un hijo. Mateo. Nuestro. La venganza, que me consumió, ahora cedía a creación. Javier, enterado días después, sonrió débil, un sobrino. Quizás yo pueda ser mejor tío que hermano. El río Guadalquivir fluía indiferente, llevando pecados al mar. Sin embargo, las consecuencias no fueron lineales. Javier empeoró. Quinyo lo marchitó, pero visitaba la fábrica en sillas de ruedas, enseñando a aprendices con voz fantasmal.
Elena se divorció, pero permitió visitas al niño, que me llamaba tío foto por mis cámaras. Mis padres rejuvenecieron en la rutina compartida. Cenas dominicales. Paseos por el parque de María Luisa. Yo, con Lucía hinchada de vida nueva, sentía el peso aligerarse, pero las cicatrices como azulejos agrietados permanecían. Los meses post-juicio fueron un renacer torcido. Como un flamenco que baila sobre brasas, cada paso ardía, pero impulsaba adelante. Sevilla. En otoño de 2025. Se vestía de ocre y ámbar. Las hojas de los plátanos en la avenida de la Constitución crujiendo bajo pies apresurados. Y yo caminaba por ellas con una mezcla de ligereza y carga invisible. La fábrica. Ahora Azulejos Hermanos, nombre irónico que propuse en una junta tensa. Bullía de vida renovada, obreros recontratados. Diseños míos en paredes blancas. Javier supervisando desde una oficina adaptada con rampa. Él, reducido a 60 kilos de huesos y voluntad, fumaba electrónicos en secreto, tosiendo risas secas cuando me veía llegar con Lucía. Su vientre redondeado como una promesa. ¿Cómo va el pequeño artista?, preguntaba él, ojos brillando con una ternura tardía. Le mostraba ecografías. Y por un instante, éramos hermanos de nuevo, planeando talleres para niños. Exposiciones de azulejos fotográficos que fusionaban mi arte con el legado familiar. Pero las noches traían fantasmas, sueños donde lo echaba yo a él, o donde el cáncer se transfería a mí como karma. Lucía, mi ancla, me despertaba con caricias, el pasado es arcilla seca, moldeamos el futuro. Su embarazo avanzaba, y con él, mi redención. Clases de fotografía para los hijos de obreros, donaciones a viudas como Rosa, la madre del pequeño Mateo. Javier empeoró en noviembre. El Hospital Virgen del Rocío se convirtió en nuestro segundo hogar. Pasillos esterilizados oliendo a desinfectante y esperanza falsa. Mis padres montaban guardia, mamá tejiendo bufandas que nadie usaría, papá leyendo periódicos en voz alta, artículos sobre corrupción que ahora elogiaban mi valentía. Hiciste lo correcto, hijo, me dijo papá una noche, su mano artrítica en la mía. Asentí, pero el perdón era un proceso, amargo como aceitunas sin curar, pero nutritivo. Elena visitaba con el niño, un chiquillo de rizos oscuros y ojos curiosos que jugaba con bloques de arcilla. Papá, le decía al ver a Javier, y él se deshacía en lágrimas, sí, hijo. Papá está aquí. El final llegó en diciembre, bajo un sol invernal pálido que filtraba por las persianas de la habitación 307. Javier me llamó solo a mí. Voz un hilo, Mateo. Ven. Hay que terminar. Lo encontré incorporado, flaco como un santo de madera, con el sobre de abuelo en mano. Quémalo. O léelo. Tú decides. Lo abrí, la carta de 1980. Pluma temblorosa. Legando la fábrica a mis hijos, Javier y Mateo, para que forjen juntos, no divididos. Abuelo. Profeta involuntario. Javier sonrió débil, fallé. Pero tú. Redimes. Hablamos de todo, el accidente, la desheredación, el cáncer como espejo de culpas. No te odio, hermano, susurré. Te perdono. Él asintió, exhausto, y yo a ti. Por odiarme tanto. Murió al atardecer, el Guadalquivir tiñéndose de púrpura desde la ventana. El funeral en Triana fue un río de gente, obreros con gorras, vecinos con rosarios, Elena con el niño en brazos. Mis padres, destrozados pero unidos, me abrazaron bajo la lluvia fina, somos tuyos ahora. La herencia se repartió, yo la fábrica, con condiciones para el niño, deudas saldadas con ventas de exposiciones. Lucía dio a luz en enero. Un niño sano, al que llamamos Javier Mateo, honor y cicatriz entrelazados. Años después, en 2030, paseo por Triana con mi hijo en hombros. Lucía a mi lado. La fábrica zumbando a lo lejos.
El rencor se disipó como humo de horno, dejando lecciones grabadas en azulejo, la traición forja. Pero el perdón construye. Mis padres, en una residencia luminosa, cuentan cuentos a los nietos, el silencio de antaño, ahora lleno de risas. La justicia no fue venganza ciega, sino equilibrio. Pagamos todos. Y renacimos. Sevilla, eterna testigo. Susurra en el viento, sangre perdona, pero no olvida.